Seguimos en esta tertulia de miércoles 1 de abril del año 2020. Seguimos en régimen de distanciamiento. Ahí está, cada uno en su lugar. Martín Bueno en su oficina, pero Casilda Echevarría, Juan Pedro Mir y David Uriarte en sus respectivas casas. Yo también en mi casa. De esa forma estamos conversando en estas emisiones de emergencia de En Perspectiva, que de todos modos, aquellos que estén acostumbrados a seguirlas en video pueden verlas igual, ¿no? Porque nos las hemos ingeniado con videoconferencia mediante, justamente para tenerlos a todos ahí a tiro. Es más, esta tecnología que estamos usando permite que en la pantalla estén siempre las cuatro caras, ¿no? Una, la del que está hablando, más destacada, pero las otras tres también se están viendo, así que ojo con los gestos que hacen mientras habla un contertulio. Cuidadito. Vamos al segundo tema. Los partidos políticos alcanzaron finalmente un acuerdo para aplazar las elecciones departamentales y municipales hasta una fecha que deberá determinar la Corte Electoral, pero que no puede ir más allá del 4 de octubre. La modificación deberá hacerse efectiva por medio de una ley cuyo proyecto va a ser sometido a votación justamente hoy en el Senado y mañana en la Cámara de Diputados. El plazo para presentación de listas vence el 10 de abril. Recuerden, la fecha en la que deben celebrarse estos comicios, domingo 10 de mayo, está estipulada en el artículo 77 de la Constitución. El proyecto que va a ser analizado hoy lo que hace es facultar a la Corte Electoral a postergar, en este caso y por única vez, esa celebración de elecciones en virtud de la emergencia sanitaria que rige en el país desde el 13 de marzo. Daoís, tú querías hablar de esto, ¿querés empezar hablando de esto? Sí, a ver, creo que a nadie le cabe la menor duda de que había que postergar las elecciones, la realidad es innegable y además lo importante es que hay un consenso político en cuanto a esto. Yo hubiera preferido otra solución, estoy más cerca de la opinión de Correa Freitas, en cuanto a que yo lo hubiera sometido, esa ley la hubiera sometido conjuntamente a un plebiscito. Porque además, yo creo porque que eso de hecho se está reformando la Constitución, ese es el tema. que esa es la realidad. Y además yo creo que es bueno porque en realidad esto nos demuestra que había, digamos, una laguna jurídica en la Constitución. Yo en su momento, en uno de mis libros, traté este problema de decir, ¿qué pasaba? Lo enfocaba desde el lado de las medidas propias de seguridad, pero si en una situación, digamos, donde una inundación en un departamento impide las elecciones y hay que postergarlas, en este caso es nacional. Entonces yo creo que realmente la autoridad máxima, que es la Corte Electoral en materia de elecciones, tendría que tener la potestad, por supuesto que acotada, pero en una situación de estas, de poder resolver. Y inclusive hubiera dejado la fecha a criterio de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte Electoral fue la primera que dijo no están dadas las condiciones hoy para hacer las elecciones, vamos a tener un problema. Y esto es lo que va a ocurrir. Entonces yo creo que debiéramos aprovechar para decir, bueno, cuáles son las circunstancias que ameritan la postergación de las elecciones y cómo se resuelve esta cuestión haciendo una modificación. Sí, tú planteás que además de resolver la cuestión coyuntural, la de esta vez, Exacto. se fuera ya a una reforma de la Constitución que estableciera un mecanismo más flexible Exacto. de aquí en adelante, ¿no? Y con las garantías correspondientes, ¿no? Claro. Pero yo creo que esto que nos ocurre esta vez nos puede volver a ocurrir, o puede ocurrir Claro. inclusive parcialmente en el Uruguay. Es decir, a mí me llama la atención de que ya se hable de una fecha tope del 4 de octubre. Mi impresión es que es una fecha muy optimista. Pero sería muy lógico dejárselo a criterio de la Corte, que es la que tiene que organizar las elecciones, a ver si están las condiciones dadas. Vamos ahora con ¿quién? Casilda. Hoy tenemos 3 abogados en la mesa, así que vamos con Casilda ahora. Sí, yo también creo que no se debió haber puesto una fecha límite, yo también lo hubiera dejado a criterio de la Corte Electoral. No me parece oportuno este momento, si bien coincido en que hay una cierta laguna, constitucional, no hubiera sometido a plebiscito en este momento por las mismas razones que no se puede hacer una elección en este momento. No, pero estaba la idea de que el plebiscito, si había que hacer un plebiscito, fuera el mismo día de esas elecciones, ¿no? Una ratificación posterior, digamos. Ok, eso podría ser. De todas maneras, la Constitución de la República tiene una previsión de mayoría especial
en el Parlamento para leyes electorales. Es decir, que se puede interpretar que con esta ley, con mayorías especiales, se reglamenta, digamos, en cierto modo, esa ausencia que tiene la Constitución de la República. En otro orden... Ese es el argumento para resolver por esta vía que se está utilizando. Ahí va. Ajá. En otro orden... Se está poniendo mucha creatividad, mucho ingenio, se está en el límite de la Constitución. Es que no hay más remedio. No, la Constitución prevé esa ley que no dice para qué aspectos son. Pero desde otro punto de vista, como decía otro contertulio hace un ratito en el corte, la realidad es la realidad. En este momento no se puede hacer elecciones. Y no se puede hacer campaña, no se puede juntar la gente en los lugares de votación, sería una inconsciencia. Entonces, postergarla me parece una razón de la realidad. Y me parece que le han encontrado una forma razonable para interpretar la Constitución de la República. Lo que sí creo es que, si bien yo no estoy de acuerdo con que le hubieran puesto una fecha fija, me parece que en el momento en que estamos viviendo, quizás la campaña sea más corta que habitualmente y eso sería un alivio en ese sentido de las campañas electorales que son tan largas en este país. Pero me parecería mejor ponerlo más adelante, incluso cuando haya otro clima. Antes de seguir escuchando abogados, pongamos un maestro, a ver si esto cambia un poco, si No, nos aporta otra perspectiva. El maestro escucha al que sabe, esa es la clave del maestro, Emiliano. No. Yo como un simple ciudadano, me parece que sí, que es lógico que el sistema político aplace las elecciones y lo vería para el año que viene, suponiendo que el año que viene, porque estaría la vacuna, porque estaríamos en otras condiciones, y me parece que aparte el problema no es municipal, o sea, no cambia, no es una elección nacional. Te puede simpatizar más o menos el intendente de tu departamento, pero creo que en general no hay situaciones dramáticas en ningún gobierno departamental en Uruguay. Entonces, yo lo hubiera pateado para el año que viene, pero escucho a los abogados, estoy aprendiendo y saco apuntes. Yo quiero complejizar un poco la discusión, porque cualquier postergación, está claro que hay que postergar, ¿no? No hay forma de hacer las elecciones, pero cualquier postergación tiene una cantidad de consecuencias en los gobiernos departamentales y municipales que vale la pena tener en cuenta. Yo, por ejemplo, no sé qué pasa con los presupuestos, con qué presupuestos se mueven las intendencias más allá del periodo del momento en que tenía que terminar el mandato actual. Otra consecuencia... El presupuesto quedaría el mismo, ¿no? Sería el mismo reajustado. Y sí. Otra consecuencia, en varios de los departamentos del país están gobernando intendentes que no fueron los electos, ¿no? Están gobernando los primeros suplentes, etcétera, porque los titulares renunciaron para hacer campaña electoral, para esto, para lo otro. Ninguno de ellos pensó que iba a estar tanto tiempo al frente de la conducción de su intendencia, etcétera. Se están dando este tipo de situaciones. Sigo, a ver, vamos a Martín. Claramente hay muchos, seguramente autoridades muy contentas departamentales en este momento. De eso no tengo duda, muchos ediles, intendentes, eso es claro. A ver, ¿Sabés otra cosa que también está en juego? La propia conformación de las autoridades del gobierno nacional o de los organismos a nivel nacional, porque había personas que se manejaban para determinados cargos, cuya respuesta a su vez estaba pendiente de cómo les iba en las elecciones departamentales a sus partidos, ¿no? Porque capaz que más bien tenían expectativa en tal intendencia o en tal lugar. Ahora todo eso se patea para adelante y por lo tanto también quedan por resolver esas otras situaciones a nivel nacional. Perdón, Emiliano, pero cuando modificamos la Constitución estableciendo las elecciones departamentales, también hubo una modificación en ese sentido. Sí. Bueno, ahora sí, Martín. Sí, a ver, yo este tema y lo agradezco porque me parece que es un tema que nos saca un poco de los temas tan profundos y tan complejos que estamos hablando y nos lleva un tema terrenal. ¿tá? Y me parece que está bueno porque estamos todo el día muy enganchados, entonces es un tema de que agradezco infinitamente. Ahí solamente dos cositas voy a decir. Uno, jurídicamente parece que la posición que tenía Correa Freitas y fue respaldada básicamente por el diputado Pasquet, fue quien trató de llevarla adelante, parece que la que jurídicamente era la más razonable o con la que tenía más sustento, pero bueno, ganó otra y los hechos son muy fuertes. Diríamos, la Constitución termina crujiendo ante hechos de este nivel.
y bueno, me parece que pacíficamente es aceptado y como hay consenso político, no va a haber problema. Sí creo que esto, y acá abajo un tema muy terrenal, es una gran noticia para Laura Raffo. O sea, por eso, llevándolo a un tema terrenal y a un tema de política con los paradigmas anteriores a la crisis, diríamos. Es una gran noticia para Laura Raffo y la campaña que está haciendo aquí la coalición, porque estaba claro que si las elecciones eran cuando iban a ser, era muy difícil, pero absolutamente muy difícil, ¿tá? Que obtuvieran un triunfo en Montevideo. Prácticamente imposible. Ahora con esto, realmente se está barajando y dando de vuelta muchas cosas. Me da la sensación que todo lo que haga el gobierno y como sea valorado va a poder ser capitalizado por la candidata a intendente. No sé si había alguien analizando eso. Interesante, a ver, seguí. O sea, todo lo que haga el gobierno lo va naturalmente, toda la gestión de la crisis lo va a capitalizar luego la candidata a intendente, o en gran medida lo va a capitalizar. Y claramente, por otro lado, el Frente Amplio quedó fuera del foco. Por lo tanto, o sea, fuera de foco en el sentido que no está en el centro de la atención pública. Ninguno de sus candidatos, hasta incluso sus propios líderes en general. Entonces, si llega a suceder que volvemos a ser igual que fuimos antes, o sea, si esto es simplemente una crisis de 2, 3 meses y luego somos el mismo Uruguay que fuimos antes, creo que esto es una gran noticia para Laura Raffo. Mirá, la picó, Martín la picó, porque da la impresión de que ahora se abre otro debate, ¿no? ¿Puedo? Pido la palabra, pide el maestro la palabra. De todos modos, acoto. También es muy raro para los candidatos a intendente. La propia Laura Raffo, ¿no? Ella dejó otras ocupaciones que tenía para ser candidata por un tiempo acotado. Ahora ese tiempo acotado se convierte en un tiempo alargado y quién sabe si no se prolonga más todavía. Y me detengo en Laura Raffo, pero ¿en cuántos más? Álvaro Villar, ¿no? Que dejó la dirección del Hospital Maciel para ser candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Todas esas situaciones interinas, ¿qué pasa con ellas, ¿no? En cuanto a las campañas en sí mismas. A ver, el maestro, ¿qué dice el maestro Mir? No, yo le pregunto a Martín, porque historia contrafáctica está bravísimo. ¿Qué pasa si al gobierno le va mal en la gestión de la crisis y reafirma la postura, la lógica de hegemonía del frente, ¿no? En ese caso, porque hoy no sabemos qué puede pasar en los próximos meses. Bueno, en ese caso pasaría lo que iba a pasar, porque si las elecciones fueran en mayo, era casi seguro que el frente ganaba. Entonces, en realidad, si pasa que la gestión es mala, simplemente pasaría lo que iba a pasar naturalmente. Sí, bueno, pero de todas formas la Intendencia de Montevideo tiene un protagonismo muy importante, lo está teniendo, y yo creo que la situación en ese sentido no cambia ni va a cambiar. Tengo una visión realmente distinta a la que tiene Martín. Casilda. Yo creo que el apoyo que está teniendo el doctor Lacalle en este momento no es político partidario. Realmente está concentrado en la política que está llevando adelante con este tema y no creo, me puedo equivocar por supuesto, pero no creo que tenga un efecto en las elecciones municipales. Me alegro de que en la crisis él tenga ese apoyo, pero no creo que después derrame en el tema municipal. Además, como dice Daoís, cada uno juega su partido también, ¿no? Porque la intendencia en este momento está en ejercicio del poder y está haciendo acciones directas en todo Montevideo. Así que no creo que vaya a tener ese efecto directo. Estoy mirando los mensajes de los oyentes y encuentro algunos que plantean, está acá la oportunidad para separar más en el tiempo las elecciones departamentales de las elecciones nacionales. En la línea esa que creo que manifestaba hace un rato Daoís, ¿no? De por qué no hacer una reforma constitucional para resolver esta situación. Bueno, aprovechar esa reforma y que las elecciones departamentales queden, por ejemplo, un año después de las elecciones nacionales o un año y medio después de las elecciones nacionales, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Para mí tendría que estar lejos de las elecciones nacionales, a mitad de tiempo, bien separadas. Claro, pero lo que pasa es que ahora eso no sería posible en esta coyuntura, ¿no? Uh-huh. O sí, capaz que tal vez el corrimiento se hace por pocos meses, pero ya en esa misma reforma se fija que de ahora en adelante van a ser, no sé, a mitad de mandato del gobierno nacional, una cosa así.
Desde el punto de vista, a mí me gustaría, pero reconozco que tener esa discusión, digamos, constitucional en medio de esta crisis no sería el mejor momento. Yo creo que, digamos, tendríamos que ir a la solución, digamos, de ratificar esto y en todo caso solucionar el tema de la laguna constitucional para las situaciones de emergencia. Lo otro que sería para un momento distinto donde planificar una reforma constitucional de otras bases. ¿Algo más sobre esto y cerramos? Yo creo que es muy malo vivir en campaña electoral, muy malo. Lo que sí me parece bien es que se pueda cruzar el voto de la intendencia con el voto nacional, porque la verdad es que a veces los intendentes no tienen nada que ver con la propuesta de un candidato nacional. Yo sí permitiría el cruce de boletas, pero lo haría incluso en el mismo momento, para que el país pueda trabajar durante 4 años y estar en campaña solo uno. Una posición bien terminante. Todo el mismo día y listo, con la posibilidad de con cruce de Casilda. Sí, correcto. Bueno, vamos cerrando. Entonces, ahora sí.